Padre, pase. Póngase cómodo. Muy bien, gracias. Como si estuviese en el salón de su casa, igual. Gracias. Cómodo y relajado. Muy bien. Un placer y un honor tenerle aquí, en la televisión. Vaya, por gusto el mío de charlar con ustedes. Le vamos a conocer por dentro, me va a permitir que entre por su interior, detenerme en los recovecos más íntimos de su forma de ser, para que la gente de Palos, de Huelva y los 79 pueblos de la provincia conozca al prior de la Rábida. Muy bien. ¿Usted dónde nace? Yo nazco en la provincia de León, en la zona del Páramo, y nazco en un pueblo que se llama Laguna de Negrillos. Laguna porque en el Páramo había muchas lagunas, y de Negrillos porque las lagunas tenían alrededor lo que se llama el álamo negro, y le llamaban Negrillos, entonces Laguna de Negrillos, y ese es el pueblo donde yo nazco. Está a 43 kilómetros de León, y es una zona, era y sigue siendo, eminentemente agrícola, y hay también parte de gente trabajando, como está a 43 kilómetros de León, en la capital, en la ciudad. ¿Hace cuántos años? Pues eso pues hace ya 70 años. 70 años. 70 para 71, sí. Procede... Al principio de los 40. ¿Procede de una familia humilde? ¿Sus padres Sí. a qué se dedicaban? Sí, la familia era una familia humilde, ya digo, la zona era agrícola, y entonces pues la mayoría de las familias, también la mía, pues era una familia que se dedicaba al campo, y todavía un hermano que tengo allí pues se dedica al campo. Tengo otra hermana que está en Bilbao, casada en Bilbao con sus chicos y su marido, y ya digo, efectivamente sí, se dedicaban a la cuestión de trabajar en el campo. Yo allí estuve hasta los 11 años más o menos. Yo estaba yendo a la clase, al colegio, a la escuela, que decíamos antes, y coincidió que vino un franciscano, pasó por allí, que era natural de allí del pueblo también, y pasó por allí en verano, bueno, al terminar el curso, y fue a la escuela, y en la escuela nos habló de los frailes, y nos habló de la vida de los frailes, nos habló de los colegios, nos habló de las misiones, y total, los chicos, pues con 11 años, pues imagínense, pues con 11 años, pues nos ilusionamos con esto. Claro. Total, que 4 o 5 compañeros que éramos de mesa, pues le dijimos al fraile que nosotros pues queríamos también apuntarnos a donde él iba, y nos dijo que él estaba en Extremadura, y que éramos pequeños, que estaba muy lejos de nuestras familias, pero nosotros dijimos que nos daba igual, que nosotros queríamos ir con él, y donde él estuviese, y donde él tuviese clase o escuela o colegio, que era un colegio después. Y bueno, total, que él tomó nota, habló con nuestras familias, y al año siguiente volvió, y ya nos vinimos con él para el sur, venimos a Extremadura, y entonces nos llevó a lo que era el seminario de los franciscanos aquí en Andalucía y Extremadura, y que estaba en Fuente del Maestre. Fuente del Maestre es un pueblo que está cerca de Almendralejo, Villafranca de los Barros, y ahí tenían el seminario, que era un colegio en aquel tiempo grande, y ahí comenzamos los pequeños los estudios. Eran años complicados y difíciles en todas partes. Posguerra, claro. También la posguerra, allá en el Páramo, pues también había mucha necesidad, pero llegamos al seminario aquí en Extremadura, y también, claro, éramos 100 y pico de pequeños, de seminaristas, y los frailes, pues con la comida era escasa para todos, y tenían que trabajar mucho los pobres hombres para darnos de comer, y lo pasábamos regular, de tal manera que estuvimos 2 o 3 meses que nos queríamos ir para León otra vez, porque lo pasábamos muy mal. Padre, entonces, ¿a qué edad abandona la tierra que le vio nacer? Yo con 11 años. 11 añitos. 11 añitos, recién cumplidos, pues me vine para aquí. ¿Sus padres cómo vivieron aquello cuando...? Bueno, mi padre había fallecido poco antes, se había quedado, estaba enfermo, a raíz de la guerra quedó enfermo, y siempre, yo lo conocí poco, murió cuando yo tenía 5 años, y yo le conocí muchas veces enfermo, a resultado de la guerra, ¿no? De lo mal que se pasó. Y entonces, pues cuando yo me he venido, pues estaba mi madre y estaban mis hermanos. Mis hermanos, tenía 2 mayores que yo, la hermana que era más pequeña y yo. Entonces, pues bueno, pues mira, pues si la madre sobre todo, que era viuda,
pues lo sentía más. Y sobre todo sentía que nos íbamos muy lejos, porque en aquel tiempo, claro, pensar que uno se venía a Andalucía o a Extremadura, al sur de España, claro, era como, otro mundo. Aquello era, es como ir hoy claro, a Japón, por ejemplo. Exactamente, claro, y claro, para ella eso era un problema. Y tan lejos y tal. Y efectivamente después resultó, sí, que vinimos aquí y estuvimos mucho tiempo sin volver para allá. Estuvimos pues casi 4 o 5 años sin ver de nuevo a la familia. Y eso, pues claro, en los padres, a un chico pequeño, pues lo vivió con un cierto malestar. ¿A Huelva qué o quién le trae? Pues llega? yo me voy al seminario, estudio en el seminario, del seminario hice el bachiller, pasábamos y pasé también al noviciado que estaba en el santuario de Loreto, que está en Espartinas, en la carretera antigua general de Huelva a Sevilla, y ahí hice el noviciado y 3 años de filosofía. Terminé ahí y nos fuimos a Guadalupe, que teníamos la teología, en el Real Monasterio de Guadalupe. Estudié los 4 años de teología en Guadalupe. De ahí me fui a Barcelona y hice estudios, ya me ordené de sacerdote y hice estudios sociales en Barcelona. De Barcelona me fui a Las Palmas. En Las Palmas estaba de profesor en el Instituto Isabel de España, que era un instituto femenino, y a la vez comencé los estudios de graduado social, 3 años, terminé, y comencé el estudio de la licenciatura en Derecho Civil. Terminé los 5 años de Derecho Civil en la Universidad en Las Palmas, y al poco tiempo me vine a Sevilla. En Sevilla venía pues, nombrado secretario provincial, había hecho Derecho Civil y tal, y venía como secretario provincial, y ahí en Sevilla, donde estaba la curia provincial nuestra, en San Antonio, pues ahí he estado como 20 o 22 años. Ahí he estado de secretario provincial, he estado de 15 años de capellán de la Hermandad del Buen Fin y Virgen de la Palma, he estado otros 15 años simultaneando el trabajo, por ejemplo, de capellán de las esclavas del Sagrado Corazón, de las de Espínola, que tienen aquí colegio también en Huelva, y ya los últimos, en el año 2001, me nombraron ministro provincial. Ministro provincial, pues es un poco la autoridad suprema en la provincia, en todos los conventos que tiene la provincia bética franciscana, que es la mía. Entonces, fui nombrado ministro provincial por 6 años. Terminados los 6 años, viene lo que usted me pregunta, que cómo llego yo a la Rábida. Al concluir el mandato de ministro provincial, pues nosotros pasamos, pues eso, diríamos, a no tener ningún cargo, a soldado raso como otro cualquiera, sin más, y a la obediencia donde te mande el que venga de nuevo, el nuevo ministro provincial. Viene el nuevo ministro provincial en el año 2001 y me traslada, con su consejo, me traslada de guardián, decimos nosotros, de prior, dicen en Huelva, al monasterio de la Rábida. Y esta es mi entrada en el monasterio de la Rábida el 1 de septiembre del año 2001. Y en la Rábida pues voy a cumplir ahora, pues eso, pues los 6 años que es el nombramiento. Tiene un currículum inmaculado. Su madre, allá donde esté, se sentiría muy orgullosa de usted ahora mismo. Sí, hombre, ella después, una vez que, claro, durante la carrera, pues yo fui a verla en los 13 años que que llevaba la carrera nuestra para ordenarse de sacerdote, incluido el noviciado. Entonces, en 13 años yo fui a verla una sola vez. Y claro, pues eso para una madre pues es un problema. Claro, cuando ella ya me vio llegar para, de lo que antes se decía, cantar misa recién ordenado, con 23 años que tenía, pues para ella pues ya era un orgullo, o sea, ya la cosa se cambió en alegría, en satisfacción, y bueno, pues mira qué bien, ¿no? Sí. Para conocerle un poquito más por dentro, padre, de las pocas o muchas virtudes que pueda tener, ¿de cuál de ellas se siente más satisfecho u orgulloso? Hombre, yo creo que por temperamento y carácter soy más bien pacífico, o sea, me gusta la paz, me gusta la tranquilidad, pero no la paz y la tranquilidad solamente de que no haya ruido del silencio, sino la paz interior y la paz entre las gentes, o sea, que no me gusta de entrada la pelea, la violencia, sino al contrario, yo procuro que las cosas se arreglen bien. Eso pues, me parece a mí que es un poco fruto de mi temperamento y mi carácter. Y luego, por otra parte, soy un poco perfeccionista, o sea, que me gustan las cosas bien hechas, bien pensadas y bien estudiadas. Y cuando se da una solución,
que venga ya bien respaldada por lo que has hecho. A lo mejor aciertas o no aciertas, pero que venga bien estudiada y esto. Y en ese sentido, pues claro, me gusta hacerlo yo, pero que me gusta que lo hagan los demás también así. Y entonces a veces me lleva a que me encuentro con situaciones que no lo hacen como yo pienso o como yo quiero, y entonces los nervios a veces me traicionan y arma un poco de bronca, ¿no? Pero es porque es que me gusta hacerlo yo el primero, pero que los demás también que sean formales, que sean serios, que sean respetuosos, que sean educados, que sean puntuales, por ejemplo. En fin, estas cosas, pues es un poco perfeccionismo, pero que es que la vida tiene que ser así, si no, no nos entendemos. Esta pregunta que le voy a hacer tendría sentido en hacérsela a un político, a un futbolista, a un torero, a un albañil o a un carnicero, tendría sentido, pero ya haciéndosela usted igual sobre, porque imagino que la respuesta será la que yo intuyo. Padre, ¿pone la otra mejilla o devuelve el golpe? Hombre, normalmente como, en fin, por creyente y por franciscano, pues tengo que aguantarme, ¿no? Ya le decía antes que me gusta la perfección y esto me lleva a veces a tener una reacción un poco fuerte, ¿no? Que yo lo reconozco, ¿no? Que puede a lo mejor pensarse que es orgullo o que es soberbia. No es eso, sino es por la manera de pensar. Entonces, por creyente y por franciscano, uno, pues, y por obligación, ¿no? Y como consecuencia, uno tiene que procurar llevar la paz. Y llevar la paz significa que no hay que devolver mal por mal, sino el bien. A veces uno pues tiene su medida, ¿no? Pero en principio, el principio general creo que tiene que ser ese, ¿no? Aceptar y saber responder, no con la misma moneda, sino al contrario, con una moneda positiva y buscando siempre pues ese entendimiento, esa concordia, esa paz que queremos para todos y buen entendimiento, ¿no? Es así. ¿Qué es lo que necesita para tener calidad de vida? Eso que hemos denominado tener calidad de vida, ¿usted, padre, qué necesita para aplicarse esa aseveración o esa afirmación? Sí, mira, la vida nuestra, la vida franciscana, pues pivota, diríamos, como sobre 3 puntos claves, ¿no? Es pues, la relación con Dios, la vida con Dios, es la vida fraterna, la vida de comunidad, y es el trabajo a que nos dedicamos, a lo que cada uno pues tiene sus capacidades y tiene pues su preparación. Bien, con estas tres puntos de apoyo, entonces uno para tener la calidad de vida pues no necesita muchas cosas externas, o sea, no necesita muchas cosas materiales, diríamos, ¿no? Un seglar, pues a lo mejor pues necesita tener pues su casa, porque tiene una familia, necesita tener pues una cierta seguridad económica y laboral, cosa que en este momento de crisis está en duda, ¿no? Y más que en dudas, pero lo necesita. Sin embargo, para un franciscano estas cosas no son imprescindibles para tener una calidad de vida, o sea, que con poco nosotros tenemos que conformarnos, pero tenemos que conformarnos por principio, porque tenemos un voto de pobreza y un voto de minoridad, o sea, en el sentido de que tenemos que ser pobres, por lo tanto, la calidad de vida no me va a depender de que tenga mucho o poco, y luego la minoridad, que me exige ser humilde, ser sencillo y comprensivo con los demás. Yo puedo tener, pues, el monasterio de la Rábida, o un gran monasterio, o un gran convento, pero mío no es nada, es de la orden, pero yo no, yo termino mi mandato ahí, o mi servicio, en una casa grande y me voy y ahí se queda todo, yo no miro para atrás, o sea, que para tener calidad de vida con poco, por obligación y porque tiene que ser así, nos tendríamos que conformar. Hombre, a veces uno, pues si te ven conduciendo un coche, dice, pues mira, los frailes que bien viven. Bueno, es que a veces se necesita para cuestión de trabajo, de traslado, para hacer un servicio a la sociedad, que si estamos en casa todo el día rezando tampoco es plan. O sea, Francisco quería que saliésemos también. Padre, dentro de los grandes personajes que ha dado la historia desde el principio de los tiempos, buenos y malos, ¿con cuál de ellos le gustaría tener una charla, tomar un café y estar horas y horas charlando? Hombre, pues mira, aparte de las cosas históricas, personajes históricos que los hay y que cautivan, ¿no? Y que pues te asombran o bien por su entrega, o por su servicio, o por sus gestas, o por sus ideas políticas, que los hay para todos. Pero para un franciscano, hombre, para nosotros, nuestro fundador, San Francisco de Asís, es un personaje de una espiritualidad y de una ejemplaridad para todos que
tener un encuentro con Él, acercarse a Él, acercarse a su figura, es impresionante. Si lo haces a través de la lectura, que es lo único que se puede hacer, de las lecturas de sus escritos, de su vida, de su ejemplo, de su testimonio, pues ya quedas cautivado. Si me pregunta si a mí me gustaría tener un cara a cara, un encuentro, una charla, un paseo por la Rábida, por el parque o tomarse un café sentadito en una mesita ahí en un bar, en una terracita, pues sería pues estupendo, porque yo imagino que eso, que sería su palabra, sería convincente de verdad. Su testimonio pues te haría un fraile definitivamente bueno, que es por lo que queremos y por lo que luchamos y estamos aquí. La Iglesia, una institución de más de 2000 años, podemos decir, ¿y lo que queda? ¿Me pondría usted también esa coletilla? 2000 años y lo que queda, efectivamente. O sea, la Iglesia en principio... Bueno, la Iglesia y el mundo... hace poco pues se hablaba de que los mayas, el fin del mundo, pues estaba anunciado por los mayas, ¿no? Sí. Entonces, pues no ha llegado al fin del mundo. Entonces, la Iglesia, y lo mismo que el fin del mundo digo, pues el Señor ha prometido, o sea, ha dicho que esto durará el tiempo que tenga que durar, independientemente de que unos anuncien, de que unos digan, de que unos estudien, de que unos prometan, o de que unos nos den una profecía. Lo hecho está, y el Señor nunca nos dijo cuándo iba a ser, ni el final de los tiempos, el final del mundo, el final de las cosas, ni, por supuesto, el final de la Iglesia, que durará, decía él, hasta el final de los tiempos. Como no sabemos cuál es el final, quiere decir que la Iglesia pues caminará hacia adelante siempre, con sus altibajos, sus vicisitudes, con más dificultades, con menos, pero la Iglesia va adelante. Pues si lleva 2000 y pico de años en marcha, pues no sabemos lo que nos quedará. Solamente el Señor sabe, y eso se lo ha guardado porque nunca dijo, ni dio ni siquiera alguna pista de cuándo iba a ser el fin del mundo, aunque a algunos pues quieran averiguarlas, pero no es posible. En el mundo, en la Tierra, en este ente, en esta nube, se produce continuamente una pregunta, no una afirmación, Padre. Una guerra entre Dios y Satanás, del Creador y Satanás, ¿es una lucha constante? Hombre, es constante, claro, todo esto es un poco prefigurado, ¿no? Todo esto es en imagen. La lucha entre el bien, el enfrentamiento, diríamos, entre el bien y el mal, eso es claro. Entonces, si el bien lo atribuimos a Dios como el sumo bien, el todo bien, y el mal lo atribuimos al enemigo, llámele diablo, llámele Satanás, llámele Lucifer, como quieras, eso es una realidad que existe. Si existe esta lucha, el bien tiene que triunfar sobre el mal a la larga, porque estamos creados para terminar bien. Nadie está creado y ni está aquí para el mal. Aunque seamos malos, aunque no cumplamos, aunque tengamos dificultades, pero estamos hechos para el bien. El triunfo tiene que ser del bien, porque Dios, ya digo, es el sumo bien y el todo bien, y el que no tiene ni principio ni fin, sino que existe ahora, ayer y siempre. Padre, seguramente coincidirá conmigo, ¿por qué el ser humano, el menos creyente e incluso el ateo, se acuerda de Dios cuando está acorralado? Por ejemplo, en medio de un océano, en un naufragio, perdón, ese ser humano que jamás creyó en Dios siempre dirá la frase, Dios mío, ayúdame. Sí. ¿Eso por qué se produce? He vivido esta experiencia en algunas personas que me lo han contado. Sí. Cuando está acorralado, acude a Dios cuando nunca lo había hecho anteriormente. ¿Eso por qué se produce? Porque la naturaleza humana, o sea, la persona humana, en cuanto que es persona y es humana, y por lo tanto tiene unas facultades que diríamos, por llamarlo de alguna manera, tiene unas facultades que es el espíritu, unas facultades que no tienen las demás criaturas, ni la tienen, por supuesto, las que no tienen vida, y los seres vivientes, otros, por ejemplo, los animales, pues no tienen esa capacidad espiritual, intelectual que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, el hombre, con las cosas materiales, con lo que tiene entre manos, con lo que se le puede ofrecer de parte de otra persona, de otro hombre de su mismo nivel, hay cosas que no se alcanzan. Entonces, tú puedes recurrir en caso de agobio, de enfermedad, de soledad, de peligro inminente en un sitio. Puedes recurrir a los medios humanos, llamar a alguien que te ayude, que te salve, que venga en tu ayuda, que venga tal, que venga cual. Pero si eso no se consigue, si agota los recursos humanos y no hay nada, te queda siempre ese otro aspecto interior
que es el espiritual, que es el intelectual, que es lo que constituye la psique humana. Entonces, ¿acudes a quién? Ya no te queda nadie, entonces tú acudes a Dios, acudes a alguien, le llamas Dios el nuestro, o le llamas Dios Alá, o le llamas Dios como quiera que sea, pero siempre será un Dios, siempre será alguien que tú crees que es superior y que tiene que mover un poco los hilos de la historia y del mundo y estar detrás de toda la creación, a pesar de la ciencia, que tendrá que compaginarse mutuamente con la fe. Al nombrar a Alá me ha dado pie una pregunta. Las guerras religiosas siempre fueron las que más muertos dejaron, ¿no? Las guerras religiosas pues son verdaderamente, diríamos, que dan lástima, ¿no? Dan lástima en el sentido de que una religión, por el hecho de si es una religión, pues tiene que buscar el bien, tiene que buscar, y la paz es un bien. Entonces, todo lo que sea violencia, que provenga o que colabore una religión, sea la que sea, a ella, ese no es un buen camino. Eso puede ocurrir en cualquier religión hoy día. La Iglesia Católica pues ha tenido también sus momentos complicados, sus momentos difíciles, en cuanto que a lo mejor pues ha compartido o ha apoyado pues guerras o revoluciones o en fin, o cruzadas, como sabemos, ¿no? No es el camino, ciertamente. La política tiene sus caminos y la política está para gobernar y ordenar la vida de sus ciudadanos. Ahí está. Que la política tiene sus choques y terminan a veces en violencia, mal está, pero bueno, es cosa de los problemas y de la organización que tiene que tener ella. Pero que la Iglesia se meta en estos caminos no es viable ni es aceptable. Ya digo, si una religión o una iglesia lo es y lo es de verdad, lo que tiene que buscar es precisamente un bien, un buen entendimiento y un bien que es la paz y la convivencia. Lo demás son otros aspectos que dependerán de la cultura, de la política o de otro sistema. La Iglesia ha tenido muchos papas, más de 2000 años de historia ha tenido muchos papas. ¿Se quedaría con alguno en especial y por qué? Los papas, sobre todo diría yo, los de los últimos siglos, los 2 últimos siglos, han sido unos papas verdaderamente ejemplares. Hay que pensar que la historia de la Iglesia, como decíamos antes, es una historia larga, y a lo largo de esta historia, pues claro, la Iglesia ha tenido momentos espirituales, religiosos, convincentes, fuertes, pero ha tenido otros momentos de declive. Pensemos en la Edad Media, pensemos en el feudalismo, pensemos cuando la Iglesia estaba aliada totalmente con los reyes, cuando las cruzadas. Entonces, lo que es el Vaticano, lo que eran los papas, pues no le importaba ir a la guerra o colaborar a la guerra o invitar a la guerra a conquistar territorios, ¿no? Entonces, los últimos papas han procurado y son ejemplares en el sentido de que han querido para la ciudadanía en general, creyentes y no creyentes, lo bueno. Y si alguna vez se han equivocado, incluso han pedido perdón, lo han hecho públicamente. Entonces, como personalidades destacadas y que a mí, por ejemplo, me impactan o me llaman un poco más la atención, pues es, por una parte, diríamos, la preparación intelectual de, por ejemplo, un Pablo VI, la serenidad y la agudeza de su mensaje, para mí es muy fuerte. Destaco también la cuestión social de León XIII, del Papa León XIII del siglo pasado, que fue ejemplar también y que se procuró las cuestiones sociales tremendamente. Y luego, ya de los últimos que hemos tenido, hombre, pues el Papa Juan Pablo II, polaco, pues es un hombre muy activo, que ha dado a la Iglesia un dinamismo y ha dado a la Iglesia pues una cercanía con la gente. Él era... Con los más jóvenes, fundamentalmente. Exactamente, porque él tenía unas cualidades precisamente para contactar con la gente. Se dice que si era un poco artista, que si era tal, ¿no? Y deportista incluso. Bueno, pues es que era así, y entonces ha contactado muy bien con los grupos jóvenes, y la prueba está de que
a pesar de cómo está la sociedad con respecto a la cuestión religiosa, ¿no?, que está más bien un poco pues alejada, poco creyente, poco practicante, pues a pesar de eso el Papa Juan Pablo II pues conseguía tener convocar a multitudes inmensas y de gente joven precisamente. Luego los resultados, pues a veces se dice, hombre, es que ha convocado pues 1 millón o 1,5 millones de personas, o 2 millones de personas en tal visita, pero lo que luego no se ve los resultados, ¿no? Que sí, mucho, pero luego no, falta ahí algo. A lo mejor es que falta después una continuidad, ¿no?, en el trabajo por los lugares donde él ha estado, ¿no?, en la nación o en los territorios que él ha estado y que ha hecho esas convocatorias tan grandes y tan numerosas. Hablando de juventud, le voy a describir, a fotografiar verbalmente una escena que a mí me llamó la atención. Igual también usted fue testigo de esa escena a través de la televisión hace 2 años, cuando Viviana Aido era ministra de Igualdad, cuando se aprueba la ley del aborto por votación mayoritaria del Partido Socialista y algunos que en ese momento tenían el apoyo. Cuando se aprueba esa ley del aborto, los parlamentarios, fundamentalmente del Partido Socialista, todos aplaudían y todos abrazaban a Viviana Aido. Y yo digo, ¿cómo se puede aplaudir la autorización para que se asesine a un ser humano? No sé si recuerda esa escena, si no la vio, sobre esa descripción, ¿qué valoración podría hacer de esto? Hombre, efectivamente, lo que bien dices de que a un ser humano, a una criatura, a un niño, por pequeño que sea, pues no se le puede hacer nunca eso. O sea, esto no es un maltrato, esto es la muerte. O sea, no es que se maltrate más o menos a un pequeño, a un niño, nacido o no nacido, sino esto es darle muerte. Y esto realmente es penoso que con nuestra cultura, con nuestra valoración de las cosas que damos, con la protección que tenemos incluso de la propia naturaleza, de los propios animales, de las plantas, del agua y de todo, y ahora viene un ser humano que está naciendo, que está gestándose, que está creciendo y se admita esto. Esto es lastimoso, pero claro, yo aquí veo que se detecta porque ahí, dentro de la pluralidad de personas y de cultura y de formación y de ideas políticas, pues los hay para todos los gustos, ¿no? No que sea ni más malo ni más bueno, vamos a dejar eso, que el juicio a Dios, ¿no? Pero desde nuestra perspectiva, de luego, no es que sea bueno en absoluto, ¿no? Entonces, bueno, convivimos con todos y hay que admitir que sea así, aunque no nos guste y aunque sepamos que eso no es lo correcto y que no es el camino y además que está mal y que la Iglesia pues tiene que condenarlo porque es efectivamente una muerte de los pequeños. Son imágenes que impactan. Yo pienso que ahí las madres que abortan, por ejemplo, pues tienen mucho que decir. Una madre que aborta, yo imagino que quedará marcada en su vida, aunque busque argumentos que justifiquen o que quieran darle tranquilidad en la conciencia, ¿no? Que podrá, dentro de su formación, pues eso, reportarle la tranquilidad. Pero yo imagino que cuando ella, después de que aborte, se piense en ese niño, en esa niña que no ha nacido, que era su hijo o su hija, y que por culpa de ella no ha nacido, esa madre tiene que quedar marcada en alguna manera para toda su vida. Por lo tanto, esto es cuestión de repensarlo y reconsiderarlo, pero muy seriamente eso. Yo imagino que a la hora que decía de las votaciones, por ejemplo, cada uno, independientemente del partido que sea, de las ideas políticas que sea, tiene que acudir un poco a su conciencia y en conciencia pues dar su voto favorable o desfavorable. Es curioso, por cortar una planta. Es una responsabilidad. Sí. Claro, por cortar una planta te meten en la cárcel y por asesinar a un ser humano no pasa nada. Exactamente. O los mismos animales, te ven que estás maltratando a un animal, te ponen una denuncia y te ponen una multa o te meten un castigo. Entonces, oiga, ¿qué estamos haciendo aquí? Cuando públicamente en un pleno parlamento pues se aprueba y se defiende y tal esta forma de malestar, ¿no? Padre, en el mundo el rico quiere ser más rico y el pobre quiere dejar de ser pobre, pero no puede conseguirlo. Esto es complicado, ¿no?, de arreglar esto. Estas dos intenciones. Esto es complicado, ciertamente. Dice el Evangelio que los pobres siempre los tendremos con nosotros. O sea, que no se trata de erradicar la pobreza del mundo. En el mundo siempre habrá quien tenga más y quien tenga menos, porque es que brota de la propia naturaleza de la persona humana. Hay personas humanas que a lo mejor que son más trabajadoras que la que está a su lado.
Entonces, si yo soy más trabajador que el que está a mi lado, oiga, yo con el tiempo puede ser que llegue a tener un poco más que el que está ahí, que trabaja menos y que rinde menos. O quien dice eso dice, el que está más preparado, el que se ha procurado en su vida, pues esforzarse más, en estudiar más, en dedicar más tiempo. En vez de estar en la calle, se ha estado en su casa preparándose unos exámenes, unos cursos de doctorado, y entonces a la hora después de tener un trabajo o unos salarios, unos sueldos, pues tendrá que ser un poco mayor que otros que a lo mejor no han hecho. Entonces es muy difícil pensar en la igualdad, eso es difícil. Ahora, lo que sí es... lo que sí hay que evitar de todas es que haya gente que no tenga nada o casi nada, eso ya no. Esas desigualdades tan grandes que estamos viendo que ahora se descubren mucha gente que tiene mucho dinero pero que lo tiene fuera, sí. Y que hasta ahora a lo mejor creíamos que no era tanto, pero que hay mucho dinero por ahí que la gente tiene escondido. Claro, esas desigualdades a veces de millones de euros, que son muchos millones de las antiguas pesetas, esos millones de euros, y ver a familias que ahora mismo no tienen trabajo, ni el padre, ni ningún hijo de la casa, y que están viviendo con la pensión del abuelo o de la abuela. Oiga, eso ya, aquí eso sí que no puede ser. Verá que muy coincide conmigo, padre, hablando de la crisis, por esta mala situación por la que estamos atravesando en España, que gracias a la familia no hay revueltas sociales en España. Sí. Coincide con esa aseveración que yo tengo claro que la familia afortunadamente está evitando que haya revueltas en España porque se ayudan el abuelo, el tito, exactamente, padre. Sí. Eso es lo ciertamente, más sí, la familia como institución es un gran valor. No solamente es un gran valor mirado desde el aspecto religioso, del aspecto de la Iglesia, sino es un gran valor para la propia sociedad, para la propia sociedad civil que formamos, por ejemplo, en España, ¿no? ¿Por qué? Porque donde hay el apoyo, donde hay el amor, donde hay la acogida, donde hay el perdón que puede haber en una casa, en una familia. Si en una casa hay una necesidad, en una familia, y los miembros pues tienen una relación normal, habrá casos especiales, pero en una relación normal, en una necesidad que surge dentro del seno de la familia, ahí están los padres para ayudar a los hijos, y ahí están los hijos para ayudar a los padres, o ahí están incluso, como en los casos que se están dando, del abuelo o la abuela, que con su pequeña pensión, que ya es escasa, la sacrifican más todavía y están colaborando. Entonces la familia, ya digo, no solamente es un valor religioso, sino es un valor social y cultural para la nación donde estamos viviendo. Hoy la familia la tenemos que defender por sus valores de convivencia, por sus valores de saber insertar al que va creciendo, por ejemplo, a los niños, a los pequeños, donde se van a educar mejor y a formar mejor, con más cariño, con más acogida que en el seno del padre y de la madre, de la familia. Ahora estamos asistiendo a modelos de familia, pues, en fin, que no son los tradicionales y que no son normalmente los que ha venido admitiendo la Iglesia y que admite, ¿no? Para la Iglesia, pues ya bien sabemos que la familia que procede de la unión, del matrimonio, por ejemplo, de la unión del hombre y de la mujer, pues eso es para nosotros la familia. Hay otros modelos que se están estableciendo como instituciones que suplen o se llaman también familias, pues, pero que no es realmente lo que nosotros creemos que puede ayudar y dar más estabilidad y mejor al ser humano, al hombre o a la mujer, al chico o a la chica, que en el seno de la vida familiar. La prueba está pues en las últimas convocatorias que ha habido para celebrar la familia, por ejemplo, en Madrid, ¿no? Pues que ha sido unas convocatorias respondidas por muchísima gente y por mucha gente joven, que se siente cómoda, se siente bien y se siente pues apoyada y valorada en la familia. Considerando al hombre como un animal, como lo es el toro, el león, el caballo, miles y miles de animales, ¿no? Es el hombre el único animal que practica el coito con otro hombre. Un toro con un toro macho nunca, ni una tortuga con una tortuga tampoco, ni un león con un león. Algo falla aquí, ¿no? Eso va contra natura, lógicamente. Bueno, eso, o sea, lo que se dice, lo que decimos, pues es que, efectivamente, no es para condenar a nadie, porque cada naturaleza es como es, ¿no? Entonces, hay personas humanas,
pues que nacen, si ellos lo crean o buscan o lo promueven es otra cosa distinta, ¿no? Pero hay personas que nacen pues con unas psicologías y unas tendencias que no están tan, diríamos, pues tan perfiladas, tan delimitadas como otros que nosotros creemos que sí lo tienen, ¿no? Por ejemplo, sería un heterosexual o un homosexual, pero claro, no podemos condenar tampoco a las personas que no sean de una tendencia o de otra así de entrada, porque ya digo, son a veces situaciones que vienen de origen, o sea, que no son creadas por la propia persona. Entonces, al no ser creadas por la propia persona, no son fruto de su voluntad, por lo tanto, ni de su responsabilidad, ¿no? Entonces, pues muy bien, habrá que convivir con todas estas cosas. Siempre ha habido en la naturaleza humana, siempre ha habido pues, estas formas de llevar adelante la vida de la relación sexual, ¿no? Lo único que ocurre es que en los tiempos modernos, pues como hay más libertad, o más formación, o más lo que queramos llamar, entonces todas estas cosas pues se hacen y se explicitan pues con mucha más naturalidad que antiguamente, que estaba todo como más reservado, más escondido y todo era más condenable, ¿no? ¿Se siente más cómodo en la democracia o en una dictadura? Hombre, en un ambiente de libertad, estamos creados para la libertad, y en la democracia una de las cosas que nos da y nos regala es precisamente la libertad. Otros sistemas, para la dictadura, por ejemplo, pues claro, ahí la libertad queda recortada. Por eso dictadura, si no sería otra cosa. Entonces queda recortada. Estamos llamados, como digo, a la libertad y vivimos en libertad. Y nosotros vivimos y hemos elegido la democracia porque creemos que es el sistema de los menos malos. La democracia se dice que es, ¿no? Sí. Pero bueno, que es el sistema que nos va mejor, porque vivimos en la libertad. Y lo otro no es. La dictadura, no falta quien la defiende, porque no todo en los sistemas de gobierno o en los sistemas políticos, como queramos llamarlo, no todo tampoco es malo. Hay veces que, claro, que tiene sus ventajas y sus convenientes, ¿no? Y entonces, apoyados en eso solo, pues puede alguien defender una dictadura. Por ejemplo, tú puedes escuchar a lo mejor a personas que dicen, es que en tiempos de tal dictadura, pues no pasaban estas cosas, porque había mano dura. Y entonces, pues no había, pues tanto atraco, tanto robo, tanto malestar en el sentido de falta de respeto, de falta de educación, del trato en las cosas comunes, en las cosas públicas, porque dice que la dictadura tenía mano dura. Bueno, pues sí, a lo mejor en aquel tiempo había menos robos y había eso, pero no era un respeto que nacía de la voluntad, no era que nacía del interior, era un respeto del miedo. Del miedo al qué me va a pasar. Exactamente. El miedo a qué me va a pasar. Era el miedo a lo que te podía venir como sanción. Y entonces estamos criados para la libertad y vivir en democracia, como vivimos ahora, con todos los inconvenientes que tiene, ¿no? Porque estamos viendo que también tiene sus problemas, ¿no? No hay ningún sistema político ni social que sea perfecto, claro. Padre, ¿el comunismo ha muerto? ¿Se puede decir que el comunismo ha muerto? El comunismo, sí, muerto, pues bueno, va evolucionando y va cambiando como cambian los sistemas, como otros sistemas, ¿no? Por ejemplo, se dice que el comunismo en lo que era Rusia y todo su entorno, pues que se ha venido abajo, que ha desaparecido y que eso va... Pero sin embargo tenemos el comunismo en China y resulta que es una gran potencia. China se está poniendo pues al nivel que va de progreso y de evolución, pues es de las pocas naciones, de las pocas que hay en el mundo ahora mismo, que esté progresando a ese ritmo tan grande de progreso económico, de progreso industrial, de progreso de bienestar para su gente. Y eso es comunismo. Quiere decir que puede ser que evolucionando esta forma de gobierno y de convivencia, que sería el comunismo, pues llega a tener una aceptación válida. Entonces, ¿el capitalismo es lo mejor? El capitalismo tiene sus inconvenientes también. Con el capitalismo hemos llegado en muchas partes del mundo a donde estamos. Pero esto es el ideal, ahora se está viendo como el ideal, o hay otros sistemas que perfeccionados, o cogiendo lo bueno de lo uno y lo bueno de lo otro, podamos tener un sistema nuevo donde nos encontremos todos más cómodos.
Que ha muerto, es difícil que haya muerto por el hecho de, ya digo, de que si hay algo que ahora mismo, con la cantidad de millones de personas que tiene China, que esté progresando de esa forma, con ese sistema, quiere decir que algo hay ahí que a lo mejor, cambiando, evolucionando, pues pueda servir, ¿no? ¿Cómo no? Sí. ¿Quién ha sido el personaje más cruel de la historia de la humanidad? Bueno, pues personajes, a lo largo de la historia es que ha habido mucho, o sea, personas que han hecho, diríamos, daño, ¿no? Y mucho daño. Claro, de la parte antigua, de la parte de los siglos primeros pasados, ha habido pues muchos conquistadores que iban a saco y espada, o sea, que lo que hacían era daño. Pero, claro, para nosotros, para la parte más, diríamos, más conocida, más cercana, y que hemos conocido mejor a través de los medios de la comunicación social, por ejemplo, pues, o sea, el nazismo, con Hitler, por ejemplo, ha sido algo verdaderamente nefasto. Y sin embargo, hay otras muchas guerras que sin tener un personaje que destaque así, pues también se llevan a millones de personas por delante, ¿eh? O sea, que daño y mal a lo largo de la historia ha habido muchos. Pero para nosotros, por eso de que lo hemos conocido más, porque estamos más cerca, y por los medios ya de la comunicación que en ese tiempo ya están más evolucionados, pues eso es un momento histórico grave para la humanidad, verdaderamente, sí. Nos vamos a ubicar ya mismo en la Rábida con una pregunta. Lo del descubrimiento de América hace más de 500 años, ¿fue un descubrimiento, una conquista o una invasión? Invasión no fue de ninguna manera, ¿no? Porque allí los descubridores, pues verdaderamente pues, ninguna tierra se trajeron ni se quedaron con nada, ¿no? O sea, que se creían que a lo mejor iban a encontrarse o iban a sentirse premiados por lo que iban si descubrían algo, por el hecho de descubrimiento, y luego resulta que no fue eso, ¿no? O sea, que una invasión no, porque luego la historia nos irá diciendo que tanto por la cuestión social como por la cuestión religiosa, la evangelización me refiero, ha sido para ellos también un progreso, y han ido allí gente, misioneros entre otros, a dar la cara y a quedarse allí incluso y a defender a los propios indios, a los propios marginados en aquellas sociedades. O sea que invasión no, que fue un descubrimiento para nosotros sí es un descubrimiento, porque efectivamente no sabíamos que podían existir otro mundo, otras tierras, ¿no? Y entonces, pues es un descubrimiento, pero simplemente eso, a partir de ahí, un descubrimiento que fue, diríamos, favorable y beneficioso y positivo, en el sentido de que a partir de entonces ha venido un intercambio de comercio, de mercancías, de frutos entre unos y otros, que nos ha llevado pues a vivir pues, como vivimos actualmente. O sea, que en su momento fue un acierto y fue un gran triunfo y un hecho de interés y de relevancia, no solamente para nosotros, sino para el mundo, porque fue verdaderamente algo que ni se imaginaba uno. Padre, la primera piedra del monasterio de la Rábida, ¿quién la pone? ¿Y cuándo la pone? El monasterio, lo que es el monasterio, lo que es el edificio, si hablas de piedras, lo que es el edificio, el monasterio comienza a funcionar como un eremitorio, esto es, como un convento, una comunidad pobre, comienza a funcionar el 6 de diciembre de 1412. Ahora bien, quiere decir que en esa fecha se pone la primera piedra del monasterio. No, porque cuando los frailes piden a Roma licencia y autorización para que se pueda establecer una comunidad en el sitio denominado de la Rábida, cuando hacen eso, quiere decir que ya ellos llevaban aquí un tiempo y que ya estaba el convento, el monasterio, más o menos preparado para habitar y para vivir ahí. Entonces, por eso los historiadores dicen que la Rábida comenzaría a funcionar, a edificarse ahí, por los años 1403-1405. De ahí hasta el 12, los frailes fueron haciendo porque no tenían medios, y ahí estaba eso, pues en pleno campo, en plena naturaleza, ahí no había nada de nada. Entonces, les costó mucho. Pero aprovecharon un poquito, ya que hablamos de piedras, aprovecharon un poco, según también la historia, de unos restos que había
de edificaciones anteriores, que corresponderían al estilo mudéjar y que por lo tanto serían de mozárabes, que tenían ahí como torres de vigía y de seguridad. Antes de los franciscanos estuvieron los templarios ahí. Si no, hay quien dice que estuvieron ahí templarios, pero realmente pruebas no hay pruebas de que estuviesen ahí, no. Ya digo, la única prueba, y es difícil porque en el actual monasterio hay algunos restos que son del estilo plenamente mudéjar, quiere decir que son árabes. Entonces, si los frailes comienzan a edificar su convento a principios del siglo XV, en el 1435, y el XII ya es definitiva la aprobación, quiere decir que si hay restos mudéjares, efectivamente, cuando llegan los frailes, antes había habido los mozárabes. Que antes de los mozárabes, los contemplarios, eso ya es más complicado. Por eso hay quien defiende esa teoría, pero no tiene apoyo histórico, ni hay documentos que realmente den pie a defenderla, porque por defender y por opinar se puede hacer de todo, pero hay que tener las pruebas consiguientes, si no, pues sirve de poco el que yo defienda algo. ¿Y se sabe cuántos franciscanos había por aquella época, esos 1400 y algo? ¿Cuántos franciscanos había en la orden, ahí en la Rábida? En la Rábida, pues sí, porque cuando los frailes piden la licencia a Roma para la fundación del monasterio, Roma le da la licencia, en lo que se llama una bula, la bula Exsicuntorum, o sea, acostumbra a la Santa Sede, el Vaticano, así comenzaba la bula, que son las palabras. En esa bula, el Papa, Benedicto XIII, dice expresamente que da licencia para fundar el eremitorio, que es un pequeño convento, ¿no?, de silencio, de recogimiento y de pobreza, para fundar el eremitorio en el sitio de la Rábida, para que pueda albergar a 12 frailes más el prior. O sea, que es un poco la imagen de Jesucristo y los apóstoles, ¿no? Los 12 apóstoles y el Señor. Entonces Roma da permiso para que hubiese 12 frailes más el prior 13. Entonces comienza a funcionar la Rábida con 13 frailes. Comienza a funcionar, pero al tiempo la comunidad aumenta. Hay frailes por otras partes, por otras casas, que piden y quieren y desean como más recogimiento, más silencio, más austeridad, más pobreza, y piensan en la Rábida. Entonces se vienen al monasterio, al convento de la Rábida. La comunidad de 13 fue aumentando, y de tal forma que a los 10 o 15 años de la fundación vuelven a acudir a Roma para que les dé Roma licencia para poder tener como 20 frailes en el monasterio. Roma limitaba el número de frailes porque, claro, estas son cosas prácticas, limitaba el número de frailes porque tenía miedo de, al vivir ahí tan aislados, solos, sin haber nada alrededor, sino la población más cercana era Palos, entonces tenía miedo de que no tuviesen pues alimento suficiente, comida, ¿no? Y que eso fuese una dificultad insuperable para la comunidad y un trastorno muy grande. Pero los frailes se cuidaron bien de poner el monasterio en un sitio que tenían su huerta, y como tenían huerta, pues ellos podían tener salvada un poquito su sustento, al menos mínimo. Luego ya pues tenía su burrita para venir a Palos a buscar el pan y las 4 cosas que necesitaban y que podían llevarse. Este es el camino. Y han pasado más de 500 años, siguen ustedes ahí. Pues hemos estado, pues hemos cumplido. ¿Verdad? Exactamente. 600, ¿no? Hemos cumplido, exactamente, 600 años ahora, en este año que ha terminado, ¿no? Claro, 600 años, dice uno, ¿y cómo se puede estar en un sitio 600 años? Esto, enmarcado en otra institución, por ejemplo, en una familia, no cabe, no tiene explicación. ¿Por qué? Porque una familia, pues vamos a suponer que tienen los padres un buen chalet, un buen piso, una buena casa, pero a los 100 años los hijos de esos padres, o a los 200 años tienen esa casa, Dios sabe dónde estará esa casa, de quién será, o si la habrán tirado y habrán hecho pisos, y a los 500 años va a existir eso, ¿qué familia va a mantener? Entonces, ¿qué ocurre? Que las comunidades religiosas sí mantienen lo que tienen tantos años, porque no es de ninguno de ellos. Yo no puedo vender esto ni cambiarlo ni eso. Entonces, ¿qué pasa? Yo vengo, estoy aquí 6 años y me voy, pero en lugar mío viene otro. Y así 600 años, de tal manera que la casa sigue ahí
y los que se van son las personas, pero la casa queda cuidada y queda bien, y por eso se salva. Y por eso es que los monasterios, los conventos son, diríamos, como un almacén de la cultura, porque ahí se quedan los libros, ahí se quedan las obras de arte. ¿Y dónde se conservan? En los conventos y en los monasterios. Ahora ya la cultura se ha hecho más popular, pero ha habido tiempos en que la cultura estaba precisamente y había que buscarla ahí. Allí estaban los documentos, allí estaban los pocos libros que había. ¿Pero por qué? Porque en las casas seguían, y el monasterio sigue, y el convento sigue. Lo que cambia son las personas, cosa que no ocurre pues en una institución como la familia. Claro, y a eso se debe. Y a Cristóbal Colón, ¿quién le dijo, vete a la Rábida, Cristóbal, que allí hay unos señores que van a jugar un papel importantísimo en el descubrimiento de América? Cuando llega Cristóbal Colón a aquel lugar emblemático del mundo, ¿con quién habla? ¿Con quién se pone al habla? Las primeras conversaciones, ¿cómo fueron? Se defiende una teoría de que Cristóbal Colón sí tenía relación con las Islas Canarias, por ejemplo. Conocía, él había viajado en varias ocasiones a las Islas Canarias. ¿Qué ocurría? Que en las Islas Canarias, tanto en Las Palmas como en Tenerife, los franciscanos tenían casas, tenían convento. Estamos hablando del siglo XV. El siglo XV, ¿dónde estaba lo que decíamos antes, la cultura? ¿Dónde estaban los libros? ¿Dónde estaban, pues, las pocas influencias que podía haber ante la autoridad, ante los reyes, por ejemplo, ¿no? Pues estaban en los centros de la cultura. Cristóbal Colón ha ido a Canarias en ocasiones. Si él quiere buscar documentos porque tiene una idea de que puede haber otro mundo, y él quiere emprender un viaje a lo desconocido, pero en busca de eso, ¿dónde busca documentos? ¿Dónde busca el pergamino? El libro escrito en piel, lo tiene que buscar en la biblioteca. ¿Quién tiene una biblioteca? Los conventos nada más. Entonces se supone, hay una teoría, de que este señor ha ido a los franciscanos, a los conventos en Canarias, y ha entablado conversaciones con los frailes. Los frailes les habrá dicho que él tiene una idea de hacer un viaje porque piensa que tiene que existir otras tierras y otro nuevo mundo. Y los frailes dicen, pues en la Rábida hay gente, hay frailes. Primero estaba el padre Juan Pérez, que conocía a los reyes católicos. Hay frailes que conocen a los reyes. Cristóbal Colón dice que conocen a los reyes. Eso es muy interesante, es un capítulo destacado. Pero hay frailes que, por estar precisamente cercano a la mar, como está situada la Rábida, que entiende de temas de estos y que podrían ser interesantes para lo que él piensa. Cristóbal Colón viene, y una vez que viene de Portugal, que ha tratado de que el rey Juan II le ayude, y no le ha ayudado, y lo manda para España, entonces él viene aquí, y entonces tenía familia en Huelva, familia por parte de la mujer que era portuguesa. Viene aquí y se acerca precisamente a donde le habían indicado, a la Rábida, a ver qué pasa aquí, a ver qué frailes hay aquí. Él entabla conversación con los frailes y se da cuenta de que sí, de que hay frailes que le aconsejan, le ayudan a descifrar los documentos que hay y los libros que hay, y que en un momento dado le pueden ayudar porque conocen a los reyes católicos, sobre todo el padre Juan Pérez. Bien, Cristóbal Colón se queda alucinado con esto. Cada vez que viene, ¿dónde va? Viene a Palos a hablar con los marineros, que era un capítulo también destacado, buscar la marinería, buscar gente que hiciese el viaje con él. Pero siempre que puede, viene a la Rábida, incluso con su hijo pequeño Diego, precisamente porque él aquí encuentra la ayuda, no la ayuda de la marinería, pero sí la ayuda de descifrar mapas, documentos, de llegado el momento, como llegó, de tener que acudir a los reyes, porque si no, aquello no llevaba unas trazas de que nunca se iba a aprender el viaje. Y ese fue es una de las teorías de por qué Cristóbal Colón vino al monasterio de la Rábida. Es que si no es así, pues es difícil que a un convento tan pobre, tan humilde y tan sencillo viniese. Lo normal es que hubiese ido a un gran monasterio de los monjes que tenían grandes riquezas en el momento y grandes bibliotecas, como eran los benedictinos, los cartujos, los cistercienses. Y sin embargo vino a este convento, que ya digo, era un convento aquí en la esquina del mundo, y pobre, sencillo y humilde. Por alguna razón venía él aquí, y alguien le habría indicado qué había aquí o qué podía encontrar aquí.
y que efectivamente después se encontró cuando le recomendaron a los Reyes Católicos en Santa Fe. Lo cierto es que no se equivocó al elegir el lugar. No se equivocó, es indiscutible. Es indiscutible. Sí, no se equivocó porque si todo es importante, o sea, cuando un acontecimiento de esto se lleva a cabo, pues cualquier circunstancia de alrededor es importante, ¿no? Pequeños detalles son importantes y muchas cosas que coinciden hacen que surja un acontecimiento. Claro, importantes son los marineros de Palos, los hermanos Pinzón, importantes son todas las ayudas que recibió pues de la comarca del Tinto, de las riberas del Tinto, de Moguer, de todos estos pueblos, de Huelva. Todo eso es importante, pero sin la ayuda y sin la acogida que se le dio en el monasterio de la Rábida y sobre todo el impulso que le dieron cuando lo llevaron ante la reina, que fue decisivo, el descubrimiento difícilmente se hubiese llevado a cabo. Se hubiese descubierto más adelante, porque no cabe duda que íbamos progresando y tarde o temprano se descubriría, ¿no? Y habría un contacto entre las dos culturas. Pero en ese momento pues fue el monasterio de la Rábida. Yo digo que el monasterio de la Rábida es como una carabela que no fue al viaje entre las tres, que se quedó en tierra, pero que es una carabela de una importancia tan grande como las otras tres que fueron, aunque estaba amarrada a tierra. Bien, vamos entrando en la recta final. Padre, en la Rábida, que es un lugar emblemático del mundo, por esta razón histórica que acaba de describir, habría que hacer algo más ahí. No se llega a la situación de abandono, pero se podría explotar más, ¿no?, ese lugar, turísticamente, por ejemplo. Bueno, lo que es ya diríamos, el cuidado, la atención, ¿no?, o la dedicación al monasterio tal como está ahora y al parque, ¿no?, y al parque de la Rábida, al entorno de la Rábida. En lo que es el monasterio en sí, el edificio, en principio está bien atendido y bien cuidado. O sea, eso depende un poco de la comunidad, ¿no? Y los frailes, pues, en lo que es el edificio, la casa, la iglesia, los claustros, en fin, lo que es el edificio está muy bien cuidado. Los turistas que visitan la Rábida, que son por alrededor de unos 100.000 al año, salen contentos de cómo encuentran el monasterio. Limpio, cuidado, aseado, blanqueadito, eso está muy bien. Hay algunos detalles que, por ejemplo, pues yo he recurrido a veces a la Diputación, porque a lo mejor hay goteras que no doy con ellas, hay un par de habitaciones que las he retejado no sé cuántas veces y no hay manera de encontrar la gotera, porque caen por aquí, pero a lo mejor la gotera está en otro lado, y me trae loco, y a veces he recurrido porque ya es cuestión de levantar un poco, no son grandes, son pequeños tejados, y de levantar toda la madera y todo, y hacerlo de nuevo, ¿no?, porque es que si no, y entonces como yo no puedo hacerlo sin cultura, pues tengo que acudir a la Diputación. Pero vamos, el monasterio en sí está muy bien, no tendría problema. Ahora, lo que es el parque, lo que es el entorno, los alrededores, hombre, yo creo que un poco mejor sí que podía estar. De hecho, ahora se han hecho obras, se ha hecho un paseo nuevo delante del monasterio, que ha quedado pues muy bien. Quiere decir que se estaba necesitando, porque estaba abandonadito, ¿no? Ahí está el monumento del monolito de la columna, del cuarto centenario de 1892, pues que está rehecho, pero está en hormigón, pues le falta que revestirlo de piedra y le falta pues urbanizar todo lo que es la plaza del entorno, y ahí lleva meses y meses así. Claro, estas cosas pues hay que cuidarlas. Y luego hay otros muchos detalles que se hacen obras, pero a veces no se terminan. Y se va a empezar otra. Ahora mismo van a empezar una obra aquí en el Celestinum Mutis de arreglo de restaurar la carretera que hay, renovarla incluso, renovar los dos invernaderos que tienen ahí para dentro del parque, porque están ya anticuados. Van a hacer un edificio como un mirador hacia la marisma, hacia el estero de Domingo Rubio. Pues todo esto está muy bien, pero si dejan otras cosas a medio terminar, a medio hacer sin perfilar, pues da una mala impresión. Yo cuando había esta movida para solicitar que la Rábida fuese declarado monumento de la humanidad, yo digo, qué difícil lo van a tener,
Primero, bueno, no hubo acuerdo y hubo un tira de afloja por un lado y por otro. Exactamente, se metieron ahí varios temas. Primero eso. Pero aparte de eso, yo digo, qué difícil lo van a tener, porque esto, si viene una inspección o viene, en fin, alguien de una comisión a ver cómo está el tema, yo creo que esto no supera un primer examen siquiera, porque no estaba aquello como para al que viniese ahí, ¿no? Entonces, necesita quizá un poco más de atención. Hombre, lo merece porque Huelva y Andalucía, pero Huelva y Palos, pues si tienen algo importante y destacado, hombre, pues es la Rábida, ¿no? Porque el turismo que viene aquí, pues que ve el monasterio, ahora ve las carabelas, porque no son más que unas simples réplicas, ¿no? Pero bueno, ve las carabelas, pero ve la Rábida. En Huelva pregunta, ¿qué hay que visitar en Huelva? La Rábida lo primero. La Rábida lo primero, las carabelas, luego pues algunos si son ya más devotos o creyentes, pues a lo mejor van al Rocío, ¿no? Y ven el Rocío. Pero en principio es la Rábida. Por eso se merece un poquito de cuidado y de atención. Padre, ¿ahora cuántos franciscanos estáis viviendo allí? Pues estamos 5. 5. Estamos 5, somos 3 sacerdotes y 2 que no son sacerdotes. Y bueno, pues con 5, pues más o menos podemos llevarlo adelante, dado el problema que tenemos de la escasez de vocaciones, que esto es muy interesante, ¿no? Claro, cuando la Rábida se funda, como decíamos antes, se funda para 13, pero luego llegaron a 20, y a lo largo de la historia pues ha habido un promedio, pues a lo mejor de 10, 15, y ahora estamos en 5, y no sabemos a cuánto podemos llegar. ¿Por qué? Porque tenemos el gran problema de la escasez de vocaciones, de la gente joven, ¿no? Entonces, al no haber ingresos de gente joven, para el nivel de toda la nación, ¿no? Entonces, pues claro, las comunidades tienen que irse limitando. E incluso hace 3 años, en nuestra reunión o capítulo que tuvimos, pues se cerraron 3 conventos. Uno de ellos en Sevilla, otro en Canarias y otro también en Canarias, 2 en Canarias, uno en Tenerife y otro en Las Palmas y uno en Sevilla. Se cerraron 3 casas, porque es que no teníamos frailes para atenderlos. Porque claro, los años pasan, si no hay gente joven, pues ¿qué vamos a hacer? ¿En España cuántos franciscanos hay ahora mismo? En España pues seremos unos 1000 y pico. 1000 y pico. Sí, pero hemos descendido muchísimo. Sí. La orden franciscana en el mundo, los franciscanos, nosotros, los menores, sí, porque los franciscanos somos 3 órdenes, somos los franciscanos, los capuchinos y los conventuales. Entonces los franciscanos somos en el mundo alrededor de 15.000 y pico, 15.500, 800, por ahí. Hemos descendido de 17, 18.000 a esta cantidad y vamos descendiendo, pero a nuestro nivel, pues mira, pues se encuentran todas las congregaciones religiosas, porque ya digo, lo que hay es falta de vocaciones en la juventud, ¿no? Padre, esos 3 nudos que tienen un significado, imagino, ¿verdad? Sí, estos 3 nudos, pues nosotros los franciscanos vestimos de marrón, sí, y el cordón blanco. Los capuchinos son franciscanos, visten de marrón, pero la capuchita esta es más grande, sí, y también tienen el cordón. Entonces, claro, tú puedes ver que llevamos 3 nuditos aquí y dirás, sí, ¿y esto qué significa, no? Pues esto significa, o simbolizan, es como un recuerdo, como una memoria que tienes que tener presente, de que tenemos 3 votos hechos cuando profesamos en la orden, que es el voto de pobreza, el voto de obediencia y el voto de castidad. Por el voto de pobreza renunciamos a los bienes, a las cosas, y nosotros, pues como hablábamos antes del comunismo, tenemos las cosas en común. Lo que uno gana es para el común, y lo que uno gasta sale del común. O sea que cada uno de nosotros no tenemos nuestras cosas, todo es de todos. Y luego pobreza, por la obediencia, pues tenemos que ir donde nos manden. O sea que yo estaba muy bien en Sevilla, llevaba muchos años, y me han mandado a la Rábida, pues tengo que venirme a la Rábida, como si me mandan a Canarias o me mandan a Extremadura, igual. Hay que obedecer, y obedecer no solamente quiere decir el traslado, sino que de ser ministro provincial, pues te quedas pues como un frailecito más en un convento y se acabó. Eso es obediencia, y es nuestro estilo de vida, de lo contrario no sería buen fraile. Y por el voto de castidad, pues que renuncias a la vida, por ejemplo, de matrimonio y de pareja. Eso es. Y esto es lo que simbolizan los tres nudos. ¿Ustedes se apañan para hacer la comida y todo eso y tal? Hasta ahora, ¿qué le hace la comida, sí, y tal? Hasta ahora en los conventos no solía haber dificultades, y entonces los hermanos que no eran sacerdotes, pues normalmente se dedicaban a las tareas domésticas, diríamos. Sí. Entonces uno era el portero de la casa, sí, otro era el administrador,
otro era el cocinero, Ajá, sí, sí. Y entonces las tareas domésticas, otro hacía la limpieza, entonces nos variamos así. Claro, al tener tanta escasez de vocaciones, no haber gente joven, pues quiere decir que en muchos de los conventos, por ejemplo, la cuestión de la comida, de la cocina, sí, pues la lleva una persona de fuera ya, sí, un seglar, una sí, mujer, un hombre, lo lleva ya de fuera, porque no hay frailes para atenderla. Ya, claro, entonces, pero todavía hay casas en que hay un fraile de cocinero, por ejemplo, y un fraile de administrador. En la Rábida, pues hay un fraile de cocinero que nos cocina divinamente bien. Y hay un fraile de ecónomo, de administrador, que no es sacerdote y que nos lleva a la administración, y que es un fraile como yo, porque frailes somos iguales, aunque yo sea sacerdote y ellos no, pero somos iguales. Y ya digo, en la Rábida tenemos un cocinero. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues vamos a concluir, padre. Le voy a dar una serie de nombres propios y usted pone, bueno, una coletita, una frase, un adjetivo para hacer una definición con capacidad de síntesis. Vamos a empezar por un papa al que, no sé, yo tenía un sentido, un admirado sentido de la admiración por él, y lo hemos nombrado. Juan Pablo II. Sí, actividad y bondad. Pío XII. Elegancia y ciencia. El actual papa. Teológico, intelectualmente bien preparado, bien formado. La Madre Teresa de Calcuta. Servicio, bondad, generosidad. Santa Teresa de Jesús. Mujer valiente, arriesgada y santa. Y es doctora. San Francisco de Asís. Pobre, humilde, pero grande ante los ojos del Señor y grande como ejemplo para el mundo entero. Es el amor por la creación, no solamente por la persona, sino por la creación, por las cosas, por el agua, el hermano sol, la hermana luna, la hermana agua. La naturaleza era para él vida porque le hablaba de Dios. Entonces es un personaje que es un mensaje, un profeta de todos los tiempos. Nombres de la política. Obama, presidente de los Estados Unidos. Pues creo, que no equivocarme, que es el primer presidente, me parece, de color que hay, y entonces pues eso es Martin Luther King también. Pero no fue presidente de Estados Unidos, ¿no? Entonces es un paso adelante en las relaciones de personas, independientemente, por lo tanto, de ser blanco o negro para gobernar, sino que se puede poner otra persona de color y puede ser un buen gobernante. Zapatero. Zapatero, pues, tuvo sus dificultades, sus problemas, y quizá a lo mejor pienso yo que el cargo de presidente y el tiempo que estuvo fue excesivo y a lo mejor le vino un poco grande. En su elección como presidente y como secretario general del PSOE, hubo ahí en la elección misma, fue entre Bono, él y otro más por ahí, y entonces hubo ahí sus dificultades y tuvo sus problemas. Y nos ha dejado una herencia un poco delicada. Mariano Rajoy. Mariano Rajoy es una persona seria, es una persona competente y que da la impresión, y creo que es así, que hace las cosas con muy buena voluntad. Otra cosa es que acierte siempre. Aquí hay que tener en cuenta que los políticos y todos los que tienen un cargo de un cierto nivel y de responsabilidad grande, no solamente es la persona, sino es de quién se rodea, quién le asesora y quién le aconseja. Zapatero era él, pero tenía unos ministros también. Falló él, pero y los demás que estaban a su alrededor, que eran sus ministros, ¿no? Entonces, el que gobierna, el que es responsable a estos niveles, tiene que tener también la ciencia y la sabiduría para saber elegir a sus asesores, a su gobierno, en este caso, a sus ministros, diríamos. ¿Tiene buena imagen del rey de España? Yo tengo buena imagen, en el sentido de que, bueno, está sirviendo a la ciudadanía, a los españoles, pues dentro de sus posibilidades. Dentro de sus posibilidades quiere decir que el rey pues tiene también sus competencias limitadas, como corresponde a todo el que gobierna. Entonces, actúa, pero también tiene siempre detrás la ley y tiene los políticos que le están vigilando para que no se salga de sus competencias, ¿no? Entonces, yo creo que ha servido y que ha ayudado a España a lograr una cierta estabilidad, que tuvimos momentos duros de peligros como fue el 23F, y sin embargo él pues dio la cara en favor de la paz y de la sana convivencia.
también era por salvar un poco a lo mejor su propia corona, ¿no? Su propio reinado y de sus sucesores, pero de hecho ahí estuvo y hemos tenido estos años de paz y de buen entendimiento gracias también a su alta pues, gobierno o alto asesoramiento que pueden dar a los demás, ¿no? Y dado que estamos en término municipal de Palos de la Frontera, le pregunto por el alcalde, Carmelo Romero. Yo con el señor alcalde de Palos, pues hombre, pues estoy muy agradecido a él, porque siempre que hemos necesitado en la Rábida alguna cosa o algo de parte del ayuntamiento, algún apoyo, alguna colaboración, pues el alcalde y imagino que también el ayuntamiento, ¿no? No solamente porque hay cosas que no dependen de una persona por ser alcalde, sino que dependen de que el ayuntamiento en pleno, pues de licencia, de permiso, o le parezca bien que esto se haga o no se haga, ¿no? Pero va, en todo caso, quien representa pues a un ayuntamiento, pues es la persona del alcalde y muchas veces pues con quien tienes que chocarte primero con él. Si no te facilita las cosas, pues no sigues adelante. Entonces ya digo, yo con el señor alcalde de Palos, con Carmelo, pues le estoy muy agradecido y todo lo que le he pedido. Lo último ha sido la colaboración para celebrar la clausura de los 600 años de convivencia, o sea, de la fundación del monasterio, que fue el 16 de diciembre, domingo, en una solemne Eucaristía que tuvimos fuera de la iglesia, en los jardines, y necesitaba pues la ayuda pues para montarme un escenario delante de llanos jardines. Necesitaba pues como 1000 sillas, necesitaba tantas cosas, y él no solamente me facilitó las cosas, sino pues lo que hiciese falta, y a pesar de ese domingo, pues hubo gente ahí trabajando y colaborando. Y quien dice eso, dice otras muchas cosas. Siempre se porta con nosotros educadamente, respetuosamente y muy bien, sí, sí. Y ya por último, padre, ha dicho anteriormente que faltan franciscanos en España, bueno, sí, en el mundo prácticamente, sí, que va descendiendo un pone, como decimos por Huelva, un pone. Imagínese que yo soy un chico de 15 años, porque a estas alturas ya difícilmente yo podría, sí, y yo le digo, padre, me siento ante usted para que pueda convencerme de que voy a encontrar mucha satisfacción si en un futuro lejano, cercano, soy franciscano. ¿Qué me diría? Convénzame para que entre, o que intente entrar. Ya, pues lo primero que tiene que tener es sentir cierta inquietud, que vamos a llamarle, si quiere, de entrada, siento como vocación. Vocación para la vida, para la vida religiosa. Vamos a pensar pues que usted, por lo que quiera que sea, pues quiere ser religioso franciscano. Entonces lo primero que tiene que tener es eso. Pues mire, usted se me presenta y me dice, yo tengo inquietud, tengo como si el Señor me llamase a mí a otro camino del que yo tengo en mi familia, en casa, en la calle, con mi gente, con mis amigos. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Cómo lo sé yo? Bueno, pues mira, pues primero, si eres muy joven, tienes que terminar tus estudios y tienes que seguir eso, porque tienes que ir madurando. Tú no olvides eso que llevas dentro, esta inquietud de que me hablas, tenla presente siempre, y vete creciendo, y vete madurando humanamente como persona, pues si eres muy joven, tienes que crecer. Entonces ya no es como antes, que con 11 años iba a un seminario, no, ahora hay que la persona tiene que llegar más o menos preparada, consciente, responsablemente a lo que se decide. Cuando tú creas oportuno, vuelves otra vez, entablamos conversación y vemos qué podemos hacer. Y entonces yo ya en aquel momento te diría, ¿sigues igual? ¿Sigues queriendo esto? Pues yo creo que si eso es así, vas a estar tranquilo, sereno, vas a encontrar la paz. Porque si es que Dios te llama por una vocación, tú tienes que intentar seguir esa vocación. En este caso es a la vida religiosa, pero podría ser a otra cosa, a otra vocación distinta, Entonces, donde uno se siente a la larga contento es cuando hace lo que uno le está pidiendo desde dentro. Entonces te diría, pues vente con nosotros, haz un periodo de prueba, conviviendo con nosotros, incluso en la Rábida, y a partir de ese momento que tú estás viendo cómo se vive, cómo se reza, cómo se estudia, cómo se trabaja, cómo se forman, cuál es la relación personal, la relación fraterna, la vida de comunidad, tú eso lo estás viendo todo allí una temporada, te vas otra vez a tu casa, te lo vuelves a pensar, te lo vuelves a asimilar y si quieres retornar, retornas. Y entonces ya veríamos la oportunidad de mandarte, por ejemplo, pues a un postulantado que es el paso previo para pasar a un noviciado
que es ya de intensidad de preparación, y después ya iniciar la vida con la profesión temporal, la vida de religioso franciscano. Entonces, o sea, que te vas a encontrar, si es verdad que tienes esa inquietud y esa vocación que tú descubres, te vas a encontrar con la paz interior que tú estabas buscando y que quizás otras cosas no te den. Que llega un momento en que te convences de que eso no es para ti, porque o bien la vida no te convence, o te parece excesivamente dura, o te cuesta mucho, o te surgen dificultades graves, serias. Entonces quiere decir que la vocación tampoco estaba tan clara como a ti te parecía. Tú has probado, has hecho lo que has podido y te vas a tu camino, y pues bendito sea Dios, Dios te llevará por otro camino, y en todos los caminos se puede servir a Dios, no hay problema. Y si durante todo ese periodo me leo la biografía de San Francisco de Asís, pues, tal vez sería más fácil, ¿no?, el convencimiento. Exactamente, ya en ese tiempo en que tú estás dentro, por ejemplo, haciendo un periodo de prueba, pues no solamente ves el trabajo, cómo se desenvuelve la vida de comunidad, sino pues qué es lo que se lee, qué es lo que la formación, los temas de formación, ves todo, y entre otras cosas se te diría, pues mira, lee un poquito la vida de San Francisco, su espiritualidad, cómo compartía él con sus primeros compañeros, léete pues su vida y sus escritos, y entonces poco a poco te vas haciendo una idea de qué es o a dónde quieres llegar, o qué te vas a encontrar, y te vas a encontrar con esta forma de vida dentro de la vida religiosa, que es la vida religiosa franciscana. Muy bien. Bueno, padre, pues casi hora y cuarto de entrevista. ¿Se ha sentido bien? ¿Se ha sentido cómodo? Yo muy a gusto, muy tranquilo y muy bien, encantado. Sí, muy bien. Nos marchamos, padre. Vale, pues gracias y que te vaya bien. Muy bien. Que ha sido un honor. Para mí también, gracias.